Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos López, soy estudiante de la Universidad Politécnica Santiago Amarillo, ubicado en Puerto Ordaz, y estudiante también de la materia electrónica de potencia 1. Hoy, en este día, vengo a explicar sobre un tema muy importante en cuanto al tema de la electrónica de potencia, los cuales son los tiristores. Seguro se preguntarán qué son los tiristores. Bueno, los tiristores son interruptores electrónicos que se usan en la electrónica de potencia, los cuales son capaces de controlar grandes cantidades de corriente y también grandes cantidades de voltaje. Los tiristores están conformados por tres pines universalmente, que son el cátodo, el ánodo y la puerta o gate. Los tiristores también se pueden dividir en varias clases. Como podemos ver aquí, tenemos el interruptor SCR, que es el rectificador controlador de silicio, los cuales podemos ver tiene la identificación como si fuera un diodo. La única diferencia es que aquí está controlado por una puerta y tenemos sus terminales ánodo, el cátodo y la puerta. Tenemos el tiristor de puerta de bloqueo, que es el siguiente que vemos aquí. Igual tiene su ánodo, tiene su cátodo y también tiene su compuerta. También tenemos el triac. Más adelante se explicará este tipo de tiristor porque es muy importante, ya que este se usa normalmente en la mayoría de los circuitos de potencia. Y también tenemos el interruptor MCT o el interruptor controlado por MOS. Y las siglas MOS significa el metal, óxido, semiconductor. Esas son las tres siglas que significan MOS. Ahora bien, los tiristores tienen una característica muy importante, ya que estos solamente permiten el paso de corriente en un sentido siempre y cuando se active mediante la puerta. La puerta nosotros lo activamos alimentando una cantidad exacta de voltaje para permitir que el tiristor pase la corriente, y solamente la puerta tiene que activarse una vez y después el tiristor comienza a fluir toda la corriente hasta que el circuito deje de circular corriente. En ese caso tendría que volver a activar la puerta para que el circuito vuelva a pasar otra vez la corriente. Ahora bien, veremos cómo se comporta un tiristor cuando le metemos una fuente de voltaje, en este caso alterna. Y utilizando como ejemplo el SCR. Ahora bien, sabemos que una fuente de corriente alterna viene de la siguiente forma, es una forma sinusoidal, ¿verdad? Así es una forma de corriente alterna. Ahora bien, ¿qué pasa si usamos un tiristor? Sabemos que generalmente cuando nosotros rectificamos una onda, generalmente nosotros usamos diodos. Pero, ¿qué pasaría ahora si en lugar de nosotros usamos diodos, ahora estamos utilizando un tiristor ahora? Pues bien, el comportamiento va a ser muy diferente, muy diferente, porque ahora esto, si le aplicamos un tiristor, ahora sería un rectificador de media onda. En este caso media onda porque por el siguiente circuito, supongamos que aquí está la fuente, y aquí en lugar de tener un diodo, ahora tiene un tiristor. Aquí está su carga resistiva y aquí está la puerta, que es la que nosotros vamos a alimentar el tiristor para que deje fluir la corriente a través de esto. ¿Qué vamos a obtener ahí? Bueno, supongamos que activamos la puerta, el tiristor va a ir cargando, va dejando pasar la máxima cantidad de corriente hasta un cierto punto, que sería punto pico. Ahora bien, esto sí, él sube de manera lineal la fuente de corriente de un tiristor, en este caso de SCR, hasta llegar a un punto pico. Ahora bien, cuando va bajando la corriente, vamos bajando, va bajando, hasta llegar a este punto de aquí. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente forma de onda que está en la parte negativa? Bueno, en este caso no va a pasar, porque recordemos que esto es también funciona como esto, solamente deja pasar un solo sentido de la corriente, en este caso de positivo a negativo.
aquí en esta parte de tiempo, aquí, no va a dejar pasar nada. Va a ser 0, 0, 0, 0, hasta que vuelva otra vez al mismo sistema, o subir, subir, subir hasta cierto punto. Luego se baje porque está bajando la corriente, baje, 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 baje. Igual, aquí. Igual va a ser 0, 0, 0, 0, hasta volver a cargarse otra vez. Tendríamos este tipo de onda. Este tipo de onda tendríamos, esta es la forma característica, la onda característica del tiristor. Baja, aquí es 0, vuelve a subir, luego baja de nuevo, baja otra vez a 0 y vuelve a cargarse otra vez. Esto sí, este tipo de onda sería cuando nosotros, dependiendo del tiempo que nosotros estemos cargando o activando el tiristor mediante la puerta. Muy bien, ahora vamos a hablar del trial, que es el que dijimos que íbamos a explicar mucho más adelante. Como vimos anteriormente, el trial, vimos que tenía esta simbología. Ahora, este triac, que también es un tiristor, podemos descomponerlo de la siguiente manera también, que es lo mismo. Este símbolo equivalente que vimos acá es lo mismo, es decir, que tengamos dos tiristores, en este caso SCR, conectados antiparalelo. ¿Qué quiere decir antiparalelo? O sea, que están conectados en paralelo, pero cada uno en sentido inverso del otro. Esto prácticamente es lo que representa esto. Ahora bien, el sistema de trabajo también es igual a esto. Si nos tenemos que alimentar una cantidad de voltaje a la puerta para poder permitir que fluya, pero en este caso el trial permite fluir en los dos sentidos. Él permite fluir en los dos sentidos de corriente, por eso la doble flecha puede fluir de acá para acá o puede ser de acá para acá. Ahora bien, los tiristores, en el caso de SCR, también puede ser representado puede ser empleado como dos transistores. Ustedes se preguntarán cómo es eso. Bueno, recordemos que un tiristor está formado ahora por varias capas. Ya, igual que otro transistor, va formado por una capa P positiva, una capa N, otra capa P, una capa N y otra capa P. Esta sería la estructura física de cómo está construido un tiristor, ese es cómo trabaja. Ahora bien, ¿cómo es posible que un tiristor también vamos a construir por medio de resistores en caso de que no tengamos el tiristor correspondiente? Bueno, recordemos que un transistor tiene dos tipos, puede ser PNP o NPN. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros dividimos esta parte de aquí en dos partes? Esta de aquí. Y ahora dividimos la segunda parte aquí. Ahora bien, sabemos que los transistores son de dos tipos. Tenemos el PNP y también tenemos el NPN. Ahora bien, en este caso, si nosotros nos convertimos en lugar de usar un tiristor, utilizamos un transistor de estos dos tipos, viene configurado de la siguiente manera.
¿qué hemos tenido aquí? Bueno, si fijamos bien, ahora buscamos quién es el transistor PNP y NPN. El PNP es este de aquí. Y obviamente el NPN es este. Y aquí, este punto de aquí, sería el ánodo del tiristor. El punto de salida de aquí sería el cátodo. Y aquí, obviamente, queda lógico que aquí está la puerta. Él trabaja de la misma forma que un tiristor. Cumple el mismo funcionamiento. La única diferencia es que el tiristor está construido para soportar grandes cantidades de corriente y voltaje. Los transistores PNP y NPN no son capaces de controlar ese tipo de corriente. Ahora bien, hablemos sobre qué tipo de tiristor se va a usar dependiendo del circuito que nosotros estemos construyendo. Bueno, cabe recordar que hay muchos tipos de tiristores, vienen diferentes encapsulados, pueden ser metálicos, de aislados, pero lo que depende es del empleo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito, nosotros queremos controlar el encendido y además el apagado del tiristor, en este caso nosotros vamos a usar un tiristor seteo o transistor bloqueado por puerta. ¿Por qué este tipo de tiristor? Bueno, este tiristor tiene la característica principal de que nosotros podemos desconectar y también conectar la puerta, el gate o la puerta que controla este tiristor. Y esto puede ser desconectado a través de aplicando una señal negativa. Ojo, es negativa para poder desconectar este tipo de tiristor. Generalmente los transistores trabajan con fuentes positivas, pero este tiene la característica que si nosotros aplicamos una fuente negativa aquí en el gate o la puerta, él desactiva el tiristor y no permite que fluya de nuevo. Ahora, para poder reactivarlo, se aplica una señal positiva, el gate manda la señal y el tiristor vuelve a conducir. Ahora bien, los tiristores obviamente tienen un nivel máximo de corriente y de voltaje permitido máximo que ellos pueden tolerar. Si nosotros utilizamos un tiristor indebido, aun con una cantidad de voltaje que supera su capacidad máxima, tendríamos lo siguiente. Recuerden que como todo circuito, como todo dispositivo electrónico tiene un máximo y un mínimo, y que si nosotros sobresaltamos ese límite, obtendríamos la destrucción del dispositivo. Como vimos anteriormente, el tiristor está cargando, dejando pasar la corriente hasta llegar a un punto máximo. Y este en el caso sería en el caso de una fuente electrificada de media onda controlada. Pero, ¿qué pasa si nosotros conectamos inversamente el tiristor? ¿Qué pasaría? Si en lugar de estar así, junto con la fuente aquí, ahora ¿qué pasaría si ahora nosotros los conectamos inversamente? Ustedes dirían, bueno, entonces en este caso aquí dejaría pasar solamente la parte positiva. Sabemos que da un sinusoidal, en este caso aquí solamente dejaría pasar la parte negativa. Eso es correcto. Pero si el voltaje de entrada es muy alto, y él intenta pasar la parte positiva, él tiene un límite. Esta gráfica de aquí, esta es una pequeña señal que se va desprendiendo del tiristor. O sea, es una pequeña corriente que se está saliendo del propio tiristor. Porque esta parte de aquí es la que bloquea la parte que no se quiere entrar en el tiristor. Ahora bien, si la fuente es muy alta, rompe ese bloqueo
máximo que él puede soportar y hace esto. Si ustedes se preguntarán, ¿qué pasó aquí? El dispositivo quedó totalmente destruido. O ya quedó inutilizado ya. Porque ya el voltaje, el bloqueo máximo que está construido para soportar lo hemos extendido demasiado y lo hemos destruido. Por eso es que es muy importante saber qué tipo de utilizador utilizar, teniendo en cuenta qué voltaje vamos a controlar, el tiempo que vamos a encender y apagar el tiristor y además el voltaje con el que se esté trabajando. Todos los tiristores son importantes, pero algunos tipos tienen mayores características que otros o también dependiendo del trabajo que uno vaya a hacer. Espero que haya quedado muy claro esta parte de los tiristores, el funcionamiento, qué tipo de utilizador utiliza, el comportamiento, cómo funciona un tiristor y los componentes que la componen. Y también, si no tienen un tiristor, podrían construir a base de transistores, teniendo en cuenta que tampoco podrían ser voltajes muy fuertes, porque un transistor no trabaja lo mismo que un tiristor. Muchas gracias por su atención.